En 1973, Martin Cooper inventa el primer teléfono celular. La red de telefonía ya estaba inventada, no es invención de Martin Cooper, pero Martin Cooper fue el primero que desarrolla un aparato que pudiera utilizar esta red de telefonía celular, y la primera llamada que la realiza a su competidor, a Joel Angel de la empresa Bell, que también estaba tratando de fabricar el primer teléfono celular. Los dos objetivos que perseguía Martin Cooper era, por un lado, llamar a una persona, no a un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudiera llamar a una persona independiente del lugar físico. Es decir, supongamos que uno está esperando una llamada de trabajo. Entonces, si uno no tiene un celular, antes tenía que recibir la llamada en un teléfono fijo. Para eso debería quedarse en su casa esperando a que la llamada llegara. Entonces, a partir del celular, uno puede independizarse del lugar físico, puede ir a cualquier lugar, total va a recibir la llamada igualmente. Lo mismo si tenemos que efectuarla, la llamada nosotros. Podemos efectuar una llamada desde cualquier lugar y no tener que volver a nuestra casa para utilizar el teléfono fijo. El segundo objetivo es que el número es individual. ¿A qué se refiere esto? A que el teléfono pertenece cada número a una persona individual. ¿Sí? Supongamos que uno llama a la casa de alguien, suponete para ubicar a una determinada persona. Si llamamos a número fijo, en la casa puede atender cualquiera, puede atender la madre, el padre, el hermano, la empleada, el abuelo. En cambio, el número de teléfono celular es individual, cada uno tiene un número y yo sé que si lo disco, el que me va a atender es la persona que es propietaria de ese número. El primer teléfono que salió al mercado, que fue el que usó Martin Cooper, es el que está ahí en la pantalla, el Dynatac. Era un teléfono grande, costosísimo, muy pesado, de muy poca memoria y cuya batería no te permitía nada más que una hora de llamada, ¿sí? En ese momento todavía no se habían inventado los circuitos integrados que estaban apareciendo recién, que fue lo que posibilitó que los teléfonos de a poco se fueran achicando en su tamaño. Entonces, como vemos, arrancaron siendo teléfonos muy grandes, con baterías de muy poca duración, lo cual exigía que cada tanto habría que recargarlos, pesados, tenían muy poca memoria de almacenamiento, por lo cual no se podía almacenar muchos números de teléfono para poder llamar, eran muy caros y la pantalla era monocromática. ¿Qué quiere decir? Que tenía un solo color, no permitía nada más que ver los números y era muy pequeña. Fueron evolucionando, como ustedes estuvieron viendo en los distintos videos que fueron viendo. Ustedes fíjense, el tamaño se fue de a poquito haciéndose cada vez más pequeño. En un principio, cuando recién salen los celulares, el hecho de tener un celular era muy, muy prestigioso para las personas porque eran elementos caros que no cualquiera lo tenía. Entonces, tener un teléfono aunque fuera grande, el asunto era mostrarlo para que la gente viera el poder adquisitivo que uno tenía y que podía comprarse un celular. A medida que fueron apareciendo los circuitos integrados, estos teléfonos fueron haciéndose cada vez más chicos, las baterías fueron haciéndose cada vez más grandes, más livianos, fueron incrementando su memoria y se fueron haciendo más accesibles a todo el mundo. Es decir, ya todos podían acceder a un teléfono, no solamente los que tuvieron mucho dinero. Entonces, a medida de que fueron haciéndose cada vez más pequeño, ahora pasaba por el tamaño. Cuanto más chiquito, más prestigioso era el teléfono que uno tenía y era un símbolo de estatus, cada vez tener el teléfono más chico. Ya al último empiezan a aparecer pantalla color, porque el teléfono ya no solo se usaba para llamar, sino que ahora también se lo va utilizando con cada vez más funciones, como por ejemplo para agenda, para tenerlo como calculadora, para sacar fotos, como reproductor de audio, y cada vez más. Fíjense cómo evolucionó el tamaño y el peso, ¿sí? Arranca en 1985, se va achicando hasta cerca del año 2000. Arriba tenemos los pesos, pasa de 800 gramos a 95 gramos. Y luego vemos una evolución de nuevo a agrandarse. ¿Y por qué se vuelven a agrandar los teléfonos? Y porque empezamos a utilizar cada vez más la pantalla para los diversos usos multimedia, como es el uso de videollamadas, internet,
para ver películas en el celular, etc. La telefonía móvil utiliza para la transmisión de voz o de datos que tiene una comunicación ondas de radio o radiofrecuencias. Estas son emisiones radioeléctricas de la misma naturaleza que la luz. Existen una multitud de aplicaciones de estas emisiones, por ejemplo la televisión, la radio, los hornos microondas, el radar. ¿Cuál es la única diferencia entre estas ondas? Es la frecuencia que tienen estas ondas y su potencia. Quiere decir, acá tenemos dibujada una onda, ¿sí? Como podemos ver, la onda tiene una longitud de onda, vemos que tiene una amplitud y una longitud. Esa longitud vamos a ver que va a ser de que puede ser mayor o menor. Si a mayor longitud de onda, menor frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que va a oscilar esa onda a lo largo de una unidad de tiempo. Entonces, si la onda es de mayor longitud, va a ser menor la frecuencia. A medida de que la longitud de onda se acorte, va la frecuencia a ser mayor. Acá tenemos en este gráfico, ¿sí? A la izquierda tenemos una longitud de onda larga, la frecuencia es baja, la frecuencia con que oscila, y tenemos baja energía. A medida de que se acelera esa oscilación de la onda, vamos a tener una mayor frecuencia, la longitud de onda va a ser más corta y tenemos una mayor energía. Estamos rodeados de estas ondas nosotros, nada más que nosotros no las podemos ver. Fíjense, arriba tenemos hacia la izquierda ondas de baja frecuencia y de alta frecuencia, y tenemos caracterizadas, por ejemplo, las ondas de radio. Nosotros, aunque no nos damos cuenta, continuamente tenemos las ondas de radio que van circulando por todo el espacio y que atraviesan tanto nuestra casa como nos atraviesan a nosotros, pero no nos hace nada, porque ustedes fíjense, dice que es poco ionizante. ¿Ionizante qué es? Es la capacidad que tiene esta onda de dañar las células de mi cuerpo. Entonces las ondas de radio son muy poco ionizantes, tienen muy poca energía, entonces no me van a dañar aunque me atraviesen constantemente mi cuerpo, ¿sí? Luego tenemos, a medida que va aumentando esa frecuencia, se va acelerando esa oscilación la onda, pasamos por ejemplo al microondas, ¿sí? Ustedes saben, el microondas nosotros lo usamos para cocinar porque tiene la propiedad, aunque no es poco ionizante, pero tiene la propiedad de acelerar la energía cinética de las moléculas de agua, por eso se calientan los alimentos, ¿sí? A medida que vamos acelerando la frecuencia, pasamos al infrarrojo y luego pasamos al espectro de luz visible. Acá sí nosotros ya podemos ver esas ondas, las podemos ver en forma de luz. Entonces, de acuerdo a la amplitud, 700 nanómetros, y así va disminuyendo la frecuencia, vemos el distinto espectro de luz visible, los distintos colores que nosotros observamos en la naturaleza. Cuando pasamos los 400 nanómetros, pasamos a la luz ultravioleta, nosotros ya esa no lo vemos. Posteriormente los rayos X, ya acá el poder ionizante es mucho más alto, y la cantidad de energía también. Nosotros nos sacamos una radiografía, por ejemplo, con rayos X, lo cual nos permite ver los huesos de nuestro cuerpo. Y si nosotros nos sacamos poca radiografía no nos hace nada, pero si nos sacamos muchas radiografías podemos llegar a tener algún daño en nuestro cuerpo, porque esta energía tiene la capacidad de dañar nuestras células, es ionizante. Entonces, por eso las personas que trabajan, por ejemplo los odontólogos, las personas que trabajan sacando radiografías, usan una protección especial, por ejemplo una protección de plomo, que hace que estos rayos X no los atraviesen, y de esa manera están protegidos de esta radiación. Y luego tenemos en el final del coso los rayos gamma, ¿sí? Acá la frecuencia es mucho mayor, es mucho más peligrosa, y es lo que se utiliza, por ejemplo, a veces en los tratamientos oncológicos para eliminar algún tipo de cáncer.